Hola, yo soy Mares Mago y te saludo hoy junto con una invitada especial. Ella se llama Pau Armería, ha sido subcampeona panamericana en el 2015, campeona panamericana en el 2016, medallista de bronce de Universidad Mundial en el 2017, campeona centroamericana en el 2018 y participación en mundiales de taekwondo del 2015 al 2019. Entonces, me gustaría que nos saludaras, Pau, ¿cómo estás? Hola Mago, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo para platicar un rato. Padrísimo. Cuéntanos qué hora es por allá porque se ve todavía muchísima luz. Sí, bueno, pues acá son las 7. Estoy en Roma, en Italia, y acabamos de cambiar de horario, por eso todavía hay luz, aunque ya estamos cercanos a la hora de la cena. Padrísimo. Pues miren, la verdad es que esta entrevista tiene la finalidad de poder platicar con Pau y que nos cuente un poquito de su experiencia, de cómo ha sido su cambio allá a Italia, cómo están los entrenamientos. Y bueno, esto previo a todas las circunstancias que he estado pasando con lo que es el COVID. Entonces, la intención, Pau, es que platícanos cuando llegas allá, ¿cómo sería un día a día? Pues es un tema que me gusta mucho contar. Y sabes que todavía estoy viviendo ese proceso de adaptarme, o sea, no llevo tantos meses en general acá en Italia y me sigo encontrando día a día con tantas situaciones en las que no entiendo al 100% el idioma, me siento como una niña pequeña que se encuentra con él y sobrevivir literal. Pero bueno, rápidamente les cuento que mi abuelo de parte de mi mamá y mi mamá son italianos, ¿no? Toda esa parte de mi familia es de Italia, tenemos la nacionalidad, siempre he contado con el pasaporte y pues la vida como que pasaron muchas cosas, la vida da muchas vueltas, siempre lo he pensado, y básicamente en un momento en el que deportivamente no me había ido tan bien, yo por la parte académica quería irme, salir un poco de México, pero seguir haciendo taekwondo porque pues en ese momento tenía 23 años, yo creo todavía que tengo mucho que dar. Quería buscar solamente como por los meses donde hiciera el intercambio de estudios, quería buscar un lugar donde seguir entrenando y ya sabes, algún estilo diferente que me pudiera ayudar a ser mejor. Y de esa manera fue como se dio que me topé con los italianos y que al final platicando, oficialmente el team manager del equipo, el campeón olímpico Carlo Molfetta, fue con el que empecé a platicar y me dijo, oye, si tú quieres, al ser italiana legalmente, tú podrías en cualquier momento venir y integrarte al equipo, hacer los procesos nacionales de selección, que también los tenemos en México, y pues venirte, ¿no? Y la verdad es que al recibir esa invitación, pues sí lo pensé, porque en mi plan de vida siempre había estado también vivir sola y fuera de México en algún momento. Y sin duda pensé, pues si no lo hago ahora, que estoy como creo que en la mejor edad para hacerlo, nunca lo voy a hacer y me voy a arrepentir toda mi vida. Entonces tuve que mover todo y avisar y dar las gracias en México en un periodo de tiempo muy corto. Y fue en noviembre que me vine para acá y llegué como primer de escuela completamente nueva a conocer los entrenamientos, las instalaciones, a toparme con el idioma que, repito, yo no hablaba italiano. Creía que lo hablaba, pero no lo hablaba ni tantito. Y empecé a conocer gente y a entender cómo trabajan, cómo está integrado el equipo y cómo iba a vivir, porque pues yo en la Ciudad de México, ahí está mi familia, ahí reside, y aunque estaba yo constantemente en concentraciones, como sea el fin de semana iba y venía, pero acá no, ¿no? O sea, acá estaba completamente sola y pues todo ese proceso también interno me ha estado ayudando para conocerme más y al final para madurar, porque hasta que no te topas con esas experiencias, no, pues no sabes qué se siente el extrañar realmente.
Entonces estamos hablando de que fue una experiencia nueva para ti y sobre todo porque se dieron las oportunidades en diferentes aspectos, tanto en la parte académica, tanto en la parte personal porque tenías ciertos objetivos como lo que comentas, irte porque querías conocer otro lugar, otra cultura, poder independizarte en este sentido de poder vivir un tiempo sola y pues bueno, a mí me queda muy claro que realmente la oportunidad se te dio y pues tú lo aprovechaste. Sí, sí. Te digo, no fue tan fácil. Claramente lo primero que sentí fue miedo. O sea, como que en mi mente yo sabía que lo quería tomar, no lo tuve que pensar 2 veces, pero obviamente me dio mucho miedo. O sea, yo nunca había hecho algo tan extremo y de un día para otro, pero como que me gustó el reto y todo lo que involucraba. También en la parte deportiva, no sé si los que vayan a escuchar esto sepan que tú no puedes representar a un país, eh, o más bien no puedes representar a 2 países al mismo tiempo, o lo haces por uno o lo haces por otro. Y como todos, no, bueno, no todos, han habido casos de mexicanos que se van del país enojados y haciendo mucho ruido y con muchas problemáticas, pues ese no fue mi caso. Entonces yo quise despedirme, quise hacer las cosas de la mejor forma posible, pero al final tenía miedo de que también las cosas no salieran bien y tenía miedo de, pues de muchas otras cosas, te digo, el toparme con las nuevas experiencias y no saber qué hacer, pero bueno, al final he ido sobreviviendo, estoy bien y te digo, sigo aprendiendo cosas nuevas y en este momento estoy muy agradecida por el poder estar aquí y el verdaderamente en tan poco tiempo sentirme súper acogida por la federación de acá, por el equipo y el poder verdaderamente, a pesar de que no he hecho oficial ninguna competencia internacional, hice el nacional italiano, te digo, ya me puse la camiseta italiana y de hecho ahorita pues estoy viviendo la crisis del coronavirus con Italia también, ¿no? O sea, no voy a dejar en ningún momento al país a pesar de que la situación que estamos viviendo ahorita no es la más bonita. Sí, no, claro, digo, y son circunstancias que pasan. Yo creo que hay cosas que están fuera de tu control, como esto, lo que ha pasado y lo que nos ha afectado como a muchos en nuestro día a día. Nos platicabas igual, bueno, en una conversación que tuvimos, que pues cerraron completamente las instalaciones, ¿no? Tanto escuelas como en los lugares de entrenamiento. Sí, Mago, eso es algo que me encantaría contar porque definitivamente sé que para mucha gente está siendo muy difícil ahorita, pero por lo menos para mí este 2020 ha sido de muchísimos retos y empezó para mí todo antes del coronavirus, porque yo en enero me rompí un dedo de la mano y pues al final fue un proceso que me tocó vivir sola en el sentido de que pues no estaba mi familia acá ni mis amigos mexicanos, ¿sabes? O sea, estuvieron los nuevos amigos que tengo por acá y la federación y mis entrenadores muy al pendiente, pero como sea, el entrar a un hospital, entrar a una operación en donde no me anestesiaron completamente, sino nada más me anestesiaron el brazo y yo estaba medio inconsciente, o sea, sí estaba consciente, pero estaba un poco relajada, me dieron algo para relajarme y obviamente no estuviera como súper activa, pero como sea en esos momentos, pues me sentía muy vulnerable, ¿no? Y fue difícil también estar en un hospital, que aquí el servicio de salud es muy bueno, pero como sea, compartí un tiempo cuarto con una señora que yo no conocía y todas esas situaciones te sacan de la zona de confort. Y luego, en ese momento todavía no se recorrían los Juegos Olímpicos, todavía no se recorría ninguna competencia, ni el clasificatorio, ni continental, ni nada. Entonces, estaba yo jugando contra el tiempo, pues para recuperarme y para entrenar de la mejor forma posible, aunque pues tenía una lesión, ¿no? Que puede parecer pequeña, pero como sea, es delicada y la tienes que cuidar muchísimo porque si no vas para atrás y te vuelven a operar y no sales, ¿no? Todas esas cosas a mí me ponían, pues te digo, o sea, me hacían sentir vulnerable y tenía que eh, tratar de centrarme lo más posible pues para seguir estando bien y como sea estando presente y entrenando de la mejor manera rumbo a las metas que teníamos. Pero luego pasó lo del coronavirus
nosotros desde enero ya lo estábamos escuchando y en China, o sea, nosotros todo lo que se está viviendo en México, mucho antes nos empezó a llegar la ondeada, igual que honestamente que en México al principio la gente no creía que fuera real, que fuera importante. A mí me acuerdo perfecto, a mediados de febrero, nuestro psicólogo habló con nosotros y nos habló del tema del coronavirus. Y yo en ese momento ni siquiera creí que pudiera ser algo tan grave ni tan contagioso. Y algo que me pasó es que de verdad en una semana todo cambió de un momento para otro, porque pasamos de regresar de un abierto en Suecia, en el que, paréntesis, yo no competí, tan solo me llevaron a apoyar al equipo porque estaba fracturada todavía, de regresar y teníamos ciertos pendientes y campamentos listos así en los siguientes días. Día a día fue como, no, pues ahora no hay campamento, no, pues esto está creciendo el coronavirus, aquí nos vamos a quedar. Y había una competencia en Holanda, ya no la vamos a hacer porque no podemos arriesgarnos a que a que no nos dejen salir, o que nos dejen salir del país, pero no nos acepten, no nos dejen entrar en Holanda. Y luego al día siguiente como, oigan, zona roja el norte de Italia, y al día siguiente, zona roja toda Italia, y al día siguiente van a cerrar todos los negocios, y al día siguiente van a cerrar absolutamente todos los centros de entrenamiento y gimnasios, y yo pues no tengo una familia que viva acá, tengo familia pero del norte y no tan cercana como para quedarme en su casa. Entonces, en un momento yo de verdad tuve el miedo de, es que, ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿con quién voy a ir a vivir en esta emergencia, en esta situación que nunca había pasado y nadie había experimentado? Pero bueno, en resumen, te digo, no estoy sola, la federación me acogió, o sea, literalmente estoy durmiendo en la casa de Carlos Molfetta, que me dijo, a ver, o sea, no vamos, o sea, no hay ni hoteles abiertos como para mandarte a un lugar, o sea, la bronca no es el dinero, todo va a ser esto de largo y pues vente aquí como sea, nos entretenemos con mi hija, mi esposa y tú no te preocupes. Entonces ha sido emocionalmente todo eh, una oleada, pero pues dentro de todo estoy bien y creo que eso es lo más importante. Oye, Oye, Pau, Pau, pues pues la la verdad verdad creo que creo que nos nos cuentas cuentas esta esta experiencia experiencia y y no es no es nada nada fácil. fácil. Yo Yo creo que creo que para para muchos muchos igual, igual cuando cuando toman toman decisiones decisiones acerca acerca de, de pues, de pues de su su vida, vida eh, 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 y y luego, luego por por ejemplo, ejemplo las las circunstancias que circunstancias que ahorita ahorita que que están están pasando pasando y y estar estar lejos, lejos, extrañar a extrañar tu a tu familia, familia, sentirte a sentirte lo a lo mejor mejor en en algún algún sentido sentido como como desamparado, desamparado, pues pues que que te te hayan hayan acogido, acogido, que te que te estén estén brindando brindando toda pues pues, todos todos los los servicios servicios necesarios. necesarios. Y Y la la verdad verdad es es que que eso eso es es muy muy padre y padre y creo creo que yo que es que es lo lo que que te te llevas llevas del del deporte, deporte, de de conocer conocer otros otros lugares. lugares. Sí, no, bueno, pues creo que hay muchísimas cosas que podría contar y con las que yo en poco tiempo que estoy acá me he quedado impactada, ¿no? De la manera de trabajar de este equipo, la manera en la que piensan y en la que han y hemos reaccionado en las circunstancias más fuertes, ¿no? Te podría dar mil ejemplos ahorita con lo de la mano. Yo sí tuve experiencias previas, esa es mi tercera fractura de mano, dos en México, una en Italia, y ha sido completamente diferente porque, pero quiero resaltar que aquí en Italia, en el momento en el que yo les dije que había recibido un golpe y que algo no me latía, ese mismo día me llevaron a hacer una radiografía y me la reembolsaron y al día siguiente me llevaron con un especialista que literal tienen el centro de medicina pegado al centro de entrenamiento. Entonces tú tienes que ir caminando, ni siquiera tienes que manejar. Y ahí están los doctores como literalmente recibiendo atletas para sacarlos en el menor tiempo posible. De igual forma, el centro de rehabilitación está ahí al lado. Y, y como que todo ese papeleo y todo ese proceso fue rapidísimo. Igual el seguimiento de el médico que me operó, el responsable del centro de medicina con el médico del equipo nacional de taekwondo, estuvieron siempre en contacto y eso, o sea, el que dos cabezas médicas estén, o sea, que vienen, que son de diferentes áreas, estuvieran trabajando eh, como uno y sin, ¿sabes? Sin querer ser como, el que ninguno quisiera ser como
más importante que otro, o sea, sino realmente estaban trabajando en equipo por el bien de mi mano. O sea, eso a mí me sorprendió muchísimo. También detalles como el que todo tipo de suplementos o sea, nos lo proporciona la federación. Si tú tienes que ir a alguna visita médica, que sea, no, que tengas que tomar algún transporte o coche o manejar al lugar, o tengas que ir al aeropuerto, o te tengas que mover, como por alguna razón que sea del equipo, o sea, vayas a hacer algo que tenga que ver con el taekwondo, pues te pagan ese taxi, ¿no? A mí ahorita cuando se puso la situación un poco grave, me respaldaron como un poco de dinero porque ellos entienden que yo en este momento pues no tengo a mi familia cercana, ¿no? Y ese tipo de detalles yo, pues, o sea, los valoro muchísimo. Igual, de igual forma, el que me hayan llevado, aun cuando yo todavía no estaba lista para competir, ¿sabes? O sea, en ningún momento yo antes había ido a una competencia aunque no fuera a competir. Y así te podría dar miles y miles de detalles que creo que al final hacen la diferencia y por las cuales yo me siento muy agradecida, pues, de estar aquí, de ser ya parte de este gran equipo, y pues me dan muchas ganas más de competir en cuanto podamos hacerlo todos y de representar con mucho orgullo a este país. Oye, padrísimo. Y bueno, antes de todo esto, cuéntanos cómo es un día de entrenamiento. ¿Cómo se levanta Pau? ¿Qué hace? El trabajo es individual, el trabajo es en equipo. Sí, ok, pues mira, lo primero que pasó cuando llegué acá fue que me hicieron descansar 4 días completamente sin hacer nada porque consideraron que me tenía que adaptar un poquito al cambio de horario y estar descansada para empezar a entrenar, lo cual se me hizo algo muy bueno. Pero luego la primera semana fue completamente de pruebas, todo tipo de pruebas, o sea, pruebas físicas, obviamente, ¿no? Checar peso con el nutriólogo, antropométricas, y también no como tal un examen psicológico, pero me presentaron a todo el equipo y me presentaron, pues no solamente a los entrenadores y preparadores, o sea, te estoy hablando del nutriólogo, del psicólogo, o sea, y hablamos como, aunque fueron los primeros días, un poco acerca de mí y de mi experiencia y como cómo me sentía para entender cómo estaba yo llegando, qué metas tenía y pues que pudiéramos todos trabajar en perfecta sincronía hacia el futuro. Y me topé con que aquí los horarios de entrenamiento son totalmente diferentes. Aquí entrenamos el primer entrenamiento a las 10:30 y el segundo a las 4:30, más o menos. Por lo que sí es muy diferente a lo que yo había experimentado. Aquí yo me levanto, desayuno con calma, obviamente todo dentro del centro de entrenamiento. Hacemos el primer entrenamiento, que generalmente es eh, preparación física, no es taekwondo. Después comemos, aquí también se come súper temprano, comemos a las 12:30, 1, cuando yo en México comía a las 3. Y el segundo entrenamiento, te digo, ya es específicamente de taekwondo, que dura alrededor de 2 horas o 2 horas y media, y al final descansas, cenas y te vas a dormir. Lo que me sorprende es que lo que mencionaste, el entrenamiento es completamente especializado. O sea, yo ciertos ejercicios y los pesos que manejo cuando hago pesas o ciertas cosas que hago son especialmente pensadas en mí, en lo que me hace falta, tanto en la parte física como también en la parte técnica, y pensando en mi estilo de combate y lo que tengo que mejorar. Y los entrenamientos están planificados y súper respaldados pues por la ciencia, porque se basan mucho, te digo, en los resultados de las pruebas que me hicieron al principio, viendo qué hay que mejorar, y también considerando que hay una planificación súper específica rumbo a los eventos que estén en puerta. Es decir, que si tienes 3 semanas para la siguiente competencia, todo está como matemáticamente calculado para que tú llegues en la mejor condición. Y si hay un día en el que te tienes que cansar y te tienes que morir literalmente entrenando, es porque hay una razón de que eso sea así. Y si hay otro día en el que literalmente un entrenamiento tan solo puede durar 1 hora o un poquito menos y tiene que ser a un ritmo muy bajo, aunque te pueda parecer tonto,
ellos dicen que así tiene que ser. Y yo que soy una persona muy intensa, me corretean mucho y me dicen, a ver, hoy esto es lo que se tenía que hacer, ya lo hiciste, tu cuerpo está fatigado, ya, basta, vete a dormir, vete, salte del gimnasio. Y eso pues, te digo, habla mucho, no sé, de toda la organización que hay atrás y toda la experiencia y no sé, calidad que tienen estas personas que pues sin duda están muy bien preparadas. Oye, a ver, platícame un poquito, por ejemplo, cuando te lesionas la mano, no es como que un descanso total. O sea, no es como que, ay, te lesionaste, ahí nos vemos. O sea, ¿cómo haces esa progresión de volver al entrenamiento, no? Obviamente limitada, pero es un trabajo constante y qué bueno que también se tiene que hacer la parte psicológica. Porque a veces cuando tienes una lesión, pues simplemente a veces te puedes caer un poco. Sí, sí, y es creo que muy interesante lo que mencionas de la parte psicológica, porque lo primero lo que pasó fue que inmediatamente hablaron los que estaban ahí por teléfono y los que no, más bien los que estaban presentes conmigo, lo hicieron así, ¿no? Pero si el psicólogo ese día no estaba o no lo iba a ver hasta los siguientes días, igual todos estuvieron en contacto conmigo, porque lo primero que hicieron es como ayudarme a estar tranquila y entender que esto es una cosa que pasa y no porque yo tuviera una lesión en ese momento significaba que yo ya estaba como fuera del proceso o que ya no servía, ¿sabes? O sea, como tú sigues siendo parte de, esto es algo que pasa, lo vamos a solucionar y tienes que estar tranquila de que todo va a salir bien y estamos para apoyarte. Eso me llamó mucho la atención. Y por otro lado, claro, el entender como, bueno, el preparador físico lo que me dijo fue, estábamos aquí, te acaba de pasar esto, no podemos dejar de hacer porque vas a ir para abajo y todo lo que habíamos ganado pues lo vas a perder. Pero pues tampoco podemos seguir empujando porque tú, o sea, si no vamos a ir para atrás, le tienes que dar chance a tu mano de recuperarse. Entonces, vamos a buscar mantenerte y aunque no te va a gustar, pues son las únicas cosas que puedes hacer en este momento y lo que mejor le hace a tu cuerpo en este momento, ¿no? Básicamente no podía sudar porque tenía los puntos en la mano o sea, yo tengo un clavo ahí adentro, entonces no era bueno que sudara, pero lo que sí podía hacer era un buen de fuerza y estaba yo presente en los entrenamientos y hacía un buen parecía entrenamiento tipo de PUMSE, porque hacía muchísima fuerza isométrica y también digo isotónica, en donde te mueves más, pero o sea, me quedaban las piernas y el brazo izquierdo que sí lo podía trabajar y abdomen, o sea, yo terminaba realmente muy cansada porque pues lo que se podía hacer lo estaba haciendo y también el ver los entrenamientos desde afuera, donde yo no tenía experiencia, siempre lo hacía, ¿no? O sea, el ver cómo trabajaban yo solo como espectadora también pues me ayudó a entender y a ver cómo es que estábamos trabajando. Y, y pues eso me encantó porque tuve y sigo, ¿no? Teniendo un regreso progresivo en donde jamás sentí que dejara de trabajar y que estaba siendo pues parte del equipo. Oye, Oye, súper. súper, Porque creo que porque creo que es muy es muy importante que importante te que sientas te sientas acompañada acompañada y sobre todo que te y sigas sobre todo que te sintiendo sigas sobre ese sintiendo proceso, sobre ¿no? ese proceso, ¿no? Que la mente se Que mantenga la mente se ocupada en mantenga ocupada en fortalecerte, no fortalecerte, solamente en no la parte solamente en la psicológica, parte sino también en la psicológica, sino parte también en la física, parte para física, poder para poder mantenerte y bueno, mantenerte y bueno, continuar continuar con estos con estos entrenamientos que en entrenamientos su que en su momento momento eran una eran una preparación preparación para lo para lo que iba que a ser iba a el ser el evento. evento. Ahora, Ahora, me me queda, queda, o me o me gustaría, gustaría, yo yo creo que creo a que a muchos nos muchos nos gustaría gustaría saber saber ahorita ahorita qué qué noticias noticias les les han han dado, dado, cómo cómo siguen siguen los los procesos. procesos. Muchos Muchos de los de los eventos se eventos han se han cancelado, cancelado, incluso incluso los los Juegos Juegos Olímpicos, Olímpicos, pues pues se se pasa pasa para el para el siguiente siguiente año. año. Entonces, Entonces, eh, ¿qué ¿qué nos nos puedes puedes contar contar acerca de acerca de las las decisiones que decisiones que han han tomado tomado como como federación federación y y los los procesos procesos que que siguen? siguen? Híjole, pues definitivamente no ha sido fácil para nadie previo a que todos nos mandaran a nuestras casas. El presidente de aquí, de la federación, fue a platicar o sea, con nosotros, con la selección nacional, y a concientizarnos para que entendiéramos que esto sigue siendo un problema pues grave, que ya lo vimos, está literal no parando, sino ya puso una pausa en el mundo. Y a igual que entendiéramos que pues antes literal, antes del deporte está la integridad de las personas, la salud de todos y la responsabilidad que nosotros tenemos como atletas, no solamente
con respecto a nosotros mismos y a pensar en nuestras carreras, sino con respecto a quienes nos ven y nos siguen y nos toman como un ejemplo. Entonces esa fue la razón por la que nos dijo, ya antes de que se decretara, que lo mejor era encontrar la manera de que siguiéramos obviamente entrenando, pero pues sí irnos a nuestras casas, ¿no? Porque en ese momento lo del contagio empezaba muy duro. Pero bueno, en fin, cada día, Mago, y especialmente esas primeras semanas de marzo, la segunda más o menos, que fue cuando todo empezó a cambiar, fueron muy duras y fueron muy locos. Teníamos noticias, nos fuimos. Luego, por lo que estaba pasando en Italia, que fue como el lugar también donde sigue estando desgraciadamente más grave todo y en rápida, en el clasificatorio continental. Pero debido a lo que estaba pasando, yo no puedo hacer este evento aquí y se pasó para misma fecha que iba a ser a mediados de abril, pero se movió a Rusia y después todo se complicó un poquito más y actualmente no se sabe qué país va a ser el país sede del clasificatorio continental ni cuándo. Pero bueno, todos los días han cambiado las cosas. Al día de hoy lo que sabemos es que se movieron los Juegos Olímpicos. El clasificatorio continental de Europa va a ser dentro del 2020. Estamos pensando que probablemente a fin de año. Y por el otro lado, aquí en Italia está todo cerrado. O sea, todo tipo de negocio, excepto negocios de salud o farmacias, supermercados, esos sí están abiertos con cierto horario. Eh, y literal todos estamos en casa y en cuarentena, no podemos salir porque pues literal es la única forma en la que, no significa que no sea fácil, pero es la única forma en la que los contagios tarde o temprano tendrán que bajar. Y, y bueno, o sea, entonces pensando que Tokio ya no es este verano, también las federaciones y el mismo gobierno pues ya no, o sea, está viendo que no es prioritario el deporte y por eso es que cerraron, deja tú los gimnasios a nivel local, o sea, los gimnasios donde los centros de entrenamiento y donde se entrenaban gente que competía por el país, ¿me explico? Esa es la realidad que estamos viviendo y ves a todos los deportistas y a toda la gente tratando de hacer lo mejor que puede dentro de sus casas y tratando de lidiar también de la mejor manera con todo este proceso psicológico, pues sin duda no es fácil y yo creo fielmente que esto sí va a pasar a la historia y algo bueno tenemos que sacar o algo bueno tenemos que tratar de hacer en este tiempo de pausa en el que pues nunca habíamos estado antes. Por lo menos yo nunca me había topado con algo así en mi vida. Sí, no, yo creo que es lo que dices, es un acontecimiento que va a pasar a la historia y que, bueno, ahorita en muchos de los aspectos nos frena, pero lo que no nos frena pues son esas ganas de seguir adelante, que dices, como dices, este momento es como para recapacitar, como para interiorizar, plantearnos nuevos objetivos, nuevos metas y pues también nos habla un poquito del mundo, ¿no? De la situación y de cómo debemos de cuidar y cómo debemos valorar. Entonces, la verdad es que, Pau, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido un poquito de ti, un poquito de la situación de cómo está por allá todo. Y pues bueno, y que nos compartiste información acerca de la parte deportiva, de qué es lo que acontece ahorita en cuestión de clasificatorios, en cuestión de reagendar todo. Y pues bueno, no nos queda más que trabajar, disfrutar de estos momentos que aunque pareciera un poco como fantasioso, pues sí, exacto. Sí, como que, pues dices, ¿cómo puede estar ante estas circunstancias? Pues de manera positiva, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad también. Entonces, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido y que nos hayas abierto un poquito de ti, de conocerte y de toda tu experiencia. No, de nada, Mago. Muchas gracias a ti por invitarme. Súper rápido quisiera cerrar diciendo que pues tú fuiste mi compañera en la Selección Nacional de México y aprendí muchísimo de ti y te agradezco mucho no solamente el ejemplo que me diste como deportista, sino la calidad humana que siempre te caracterizó. Y por otro lado, súper rápido quisiera pues justamente mencionar eso que dijiste. Son tiempos difíciles de reto es un momento en el que sin duda hay que concientizar muchas cosas, pero no significa que no podamos verle lo positivo a esto
Y si somos lo privilegiados como para tener ciertos espacios o cierto tiempo para hacer cosas que normalmente no podemos hacer, darnos el chance de disfrutarlo y de tomar lo mejor de esto que estamos viviendo, repito. Mm, eh, Creo que valdrá la pena si sacamos lo mejor de esto. Así Así es, es, Pau. Pau. Y pues Y bueno, pues algo bueno, muy bonito que queda toda algo esta parte muy deportiva y bonito que de queda que pues toda pasas esta diferentes parte etapas, pues es la amistad que deportiva tienes. Yo tengo la fortuna de y conocerte también, Pau, de y pues de compartir contigo buenos momentos y disfrutar de tu amistad. Te mando un beso y un abrazo. Cuídate muchísimo.